Hola, hola, vale, buenas tardes, estamos en directo. Buenas tardes, Binanceans. Tarde de jueves y tenemos con nosotros a Félix Fuertes. Bienvenido, Félix. Ahora mencionaremos un poco más de qué vamos a hablar hoy, pero ¿cómo estás? Bienvenido al canal. Bueno, yo encantado y súper bien, estoy vivo. Yo con eso ya soy más que feliz. Exacto. Con Félix empezamos la semana pasada. Estaremos haciendo una serie semanal de vídeos de análisis, analizando un poco el mercado de criptos desde su punto de vista como trader. Y nada, normalmente serán los viernes, lo único que esta semana lo hemos tenido que mover, pero será cada viernes a las 15 horas en el canal de Binance Live en España. Antes de empezar, empezaremos, como me tenéis que dejar un minutito que comente, como siempre, el aviso legal, muy importante. Para aquellos que ya visteis el primer episodio, ya visteis que bueno, el contenido que ofrecemos no es consejo de inversión, simplemente para que tengáis un poco más de educación, para que tengáis un poco más de información y podáis tomar mejores decisiones. Y la visión que veremos o el análisis que veremos es el de Félix desde su punto de vista personal, pero cada persona tiene unos objetivos diferentes y cada persona tendrá unas estrategias totalmente diferentes en función de su cartera. Así que tomároslo como información para vuestra mente y luego ya cada uno que tenga que tomar la decisión más correcta para su cartera y para su bien personal. Punto número 2, acordaros, inversión en criptoactivos no está regulada y puede no ser adecuada para inversores minoristas, llevándose a perder la totalidad del importe invertido. Importante leer al completo el aviso legal, por eso os dejamos tanto el código QR como el código de aquí de Bitly por si queréis verlo al completo a través del mobile o el ordenador. Y dicho esto, presentaremos un poco a Félix para aquellos que no pudieron estar en la primera sesión. Primero comentaremos que la primera sesión de Félix está grabada y está en nuestro canal de Binance Live, así que si os perdéis alguna siempre podréis ver las sesiones de análisis de Félix desde el canal. Y yo creo que estaría bien, pues como hiciste la primera sesión, Félix, un poco quién eres tú a nivel de background para que la gente te sitúe y qué puedes ofrecer en esta sesión de análisis o por qué es interesante tu sesión de análisis. Muchísimas gracias, Joaquín. Me gustaría completar y incorporar a tu frase, ¿no? A tu disclaimer, que el contenido no solo es informativo, sino también va a ser formativo. Me gustaría que todas las personas que nos estén viendo, que vean la grabación, también se lleven algo para que ellos puedan hacer en casa y que puedan también intentar crear sus propias narrativas y sus propias hipótesis y cada vez intentemos sofisticar más. No vengo aquí al canal solo a hacer un análisis, soltar mi película e irme. Me gustaría que todos salieran de aquí al menos con un concepto, con una forma de ver el mercado diferente y que cada vez vayamos aprendiendo cada semana. Y bueno, por presentarme, yo soy Félix Fuertes, llevo desde 2016 en cripto, he trabajado en banca de inversión, he pasado también por bloqueaje de divisas y en fondos de capital riesgo, pasando también pues, viviendo en Israel, ¿no? Casi 2 años. Y actualmente soy el fundador de una academia que busca sofisticar a los traders para que se conviertan en inversores a largo plazo, un poco la mezcla, se llama formacioneninversión.com. Soy gestor del vehículo de inversión Bitoken Capital y que básicamente nos esforzamos en ayudar a startups en fase semilla del mundo del ecosistema cripto, un poco como lo que hace Binance con Launchpad, pero nosotros a nivel de inversor y con nuestra red de emprendedores y de inversores sofisticados, ¿no? que están invertidos en el vehículo. Y luego pues me podréis ver también en medios de comunicación, en Intereconomía, en España, comentando también pues, ciertos análisis y bueno, soy profesor en diferentes universidades, o sea que bueno, me puedo... Y bueno, y luego que es verdad que no lo he contado, soy además el director del área de inversión, siempre se me olvida, de RandUp, que básicamente es un neobanco español muy potente que está conectando con Web3. Entonces, también ahí estoy gestionando la tesorería de ellos. Ahí Muy bien, estamos. ya vemos que aburrido no estás en tu día a día con tantas cosas. Y con esta sesión queremos aprovecharnos un poco de tanto conocimiento que tienes, así que punto número 1, te pasamos la pantalla para que puedas compartir. Muy bien. Y hago una pequeña introducción porque en el primer episodio que hicimos contigo vimos un poco de análisis
desde tu perspectiva de los últimos 6 meses, cómo había estado evolucionando el mercado de las criptodivisas. Nos enseñaste con un algoritmo privado cómo era tu análisis con respecto a Bitcoin y algunos pares que considerabas importantes en función de unos parámetros. ¿Cómo quieres empezar el análisis de esta semana? ¿Quieres que continuemos un poco con esa senda o vamos a ver un poco contenido diferente? Vamos a seguir un poquito esa senda. Me gustaría dejar claro cómo opera un trader profesional y cómo gestiona un trader profesional. Normalmente, al que veáis que va directamente al análisis técnico, a analizar un gráfico en espacios temporales pequeños, sin realmente tener una narrativa y una hipótesis establecida o preestablecida sobre la tendencia de un activo, dudad, ¿no? Porque normalmente entonces está demasiado expuesto a la aleatoriedad del mercado y la calidad de su análisis generalmente tiende a ser más pobre. Por eso nosotros primero miramos a 6 meses atrás e intentamos también comprender el comportamiento del mercado respecto a lo que es la situación actual en la que se encuentra el precio. Y tomamos en consideración el precio de Bitcoin, que es el que analizo yo, aunque a mí como tecnológicamente me gusta mucho más Ethereum. Yo soy un maximalista de Ethereum bastante reconocido y los maximalistas de Bitcoin pues tenemos conversaciones y debates interesantes. Independientemente de esto, Bitcoin sigue siendo el dominante del mercado. Actualmente podemos ver que tiene el 51,45% de la cuota, por lo cual, pues blanco en botella, tengo que analizar Bitcoin porque Bitcoin luego, pues al final acaba estableciendo o siendo el pionero dentro de los diferentes ciclos que vive luego el mercado cripto en altcoins o en otras monedas de alta capitalización. ¿Vale? Entonces, principio, me gustaría destacar un par de conceptos que yo analizo, al igual que Joaquín ha hecho el disclaimer. Me gustaría hacer yo un par de disclaimers sobre cómo se deben enfocar los análisis, cómo los enfoco yo. ¿Vale? En principio, primero yo busco dos conceptos, ¿vale? Que es conceptos de equilibrio. Yo busco equilibrio en el precio y luego busco, por otro lado, desequilibrio, ¿vale? Entonces, son dos conceptos sencillos, ¿vale? No hay que complicarse demasiado la vida, sino básicamente equilibrio y desequilibrio, ¿vale? Esto es lo primero que planteo. Segundo que planteo es que yo cuando hago mis análisis establezco primero una narrativa, ¿vale? En función del equilibrio o desequilibrio en el que se encuentra el Bitcoin en ese momento como índice de referencia del mercado cripto, ¿vale? Entonces, si Bitcoin sube, ya os enseñé un poco mi algoritmo la semana pasada y ese algoritmo lo iremos viendo de vez en cuando, sobre todo cuando hagamos intradía o cuando hagamos análisis un poco más intradiario. Actualmente todavía vamos a seguir definiendo nuestra narrativa. Y por otro lado, voy a establecer hipótesis, ¿vale? Entonces, la semana pasada visteis un poquito cómo yo enfoqué las hipótesis de Bitcoin en el precio y, por tanto, pues bueno, de alguna forma la narrativa es alcista y encima la hipótesis que planteé era de correcciones en puntos de control donde nosotros podíamos entrar a comprar o vender, ¿vale? En principio, hoy voy a intentar entrar más en detalle, más a colación, ¿no? de nivel intradiario sobre lo que ha estado sucediendo y sobre diferentes tipos de hipótesis, aparte de la que planteé la semana pasada, que la vamos a recuperar. Pero me gustaría exponer un par de detalles, ¿no? Primero vamos a empezar entendiendo un poco la parte fundamental del activo, ¿vale? Es decir, la parte fundamental del activo se puede analizar desde dos puntos de vista, ¿vale? La primera principal es cómo se está comportando el divisor de la ecuación, ¿vale? El divisor de la ecuación es el dólar contra Bitcoin, ¿vale? Por lo cual me voy a ver cómo se está comportando la economía estadounidense y cómo realmente está reaccionando el precio de Bitcoin. Vale, en principio, uno de los puntos a destacar es que esta semana han salido los datos de inflación en Estados Unidos, que han bajado al 3%. Esto es algo muy positivo. Lo que pasa es que la Fed, que básicamente es quien toma las decisiones de bajar o subir los tipos de interés o de incrementar la masa monetaria, por lo tanto, devaluar el dólar y, por tanto, apreciar Bitcoin y activos de riesgo, es el que decide que todavía no va a realizar ninguna acción hasta que la inflación baje al 2%. Y también se está fijando en la subyacente, ¿vale? ¿Cuál es la subyacente? Básicamente, la diferencia entre la inflación global y la subyacente es que la subyacente extrae activos que son más volátiles en sus precios, como pueden ser
energía o consumos de consumo básico, como pueden ser los alimentos. Entonces, si eliminamos a esos componentes, que básicamente son más volátiles y pueden derivar en una caída de precios mucho más severa y, por tanto, deriva también en una inflación mucho más baja, nos quedamos en un 4,8% de inflación subyacente, ¿vale? Lo que ha hecho la Fed, básicamente, es que como la inflación se está empezando a controlar, porque se está controlando, pero básicamente todavía no consigue remitirse hasta el 2%, se están planteando subir en dos ocasiones más los tipos de interés. El subir los tipos de interés deriva, básicamente, para todos los que no sepáis un poco qué significa el concepto de tipos de interés, es elevar el coste del dinero en Estados Unidos, tanto el coste de la deuda a nivel gubernamental como a nivel local, a nivel de minoristas. Al final, el que el coste del dinero sea más caro, el crédito sea más caro, deriva en menos préstamos, por lo cual la gente se apalanca menos, se endeuda menos y, por tanto, el consumo también disminuye y, por tanto, también deriva en una reducción del coste de los servicios y los productos. Entonces, el mercado, realmente, en este caso Bitcoin liderando, tienden a descontar estos movimientos. Ya el SP500, el Nasdaq, los índices americanos están descontándolo, mientras que Bitcoin realmente no está teniendo la reacción que debería tener o que esperaríamos tener, pero tampoco está corrigiendo a la baja, tampoco se está cayendo. Por lo tanto, vamos a entrar un poco a analizar si lo que está ocurriendo aquí está siendo acumulación, está siendo distribución, si probablemente se puede ir al siguiente punto de control o entrar en estas zonas de subasta y, por tanto, veremos el precio de Bitcoin cotizando en estos puntos hasta finales de este año. Esto lo vamos a analizar ahora mismo. Primero, a priori, hay un poco partiendo de lo que os comentaba anteriormente, es decir, cuando yo hago una diferencia entre equilibrios y desequilibrios, ¿vale? Hay un punto que quiero destacar, que es esta zona de aquí, este equilibrio que tuvimos en el ciclo anterior, de 2018 a 2020, ya principios de 2021, donde veis que al final el precio de Bitcoin está cotizando alrededor de una zona de valor y en la zona máxima de ese punto de dolor, de esa zona de dolor, de esa zona de valor, perdonad, estaba en los 20.000, 21.000, ¿vale? Que es donde se generó más valor. Cuando el precio sale, normalmente todos los que tengan que conocer las dinámicas del mercado, cómo funciona, generalmente el mercado suele realizar un pullback para luego continuar su tendencia alcista en una subida libre o volver a generar un exceso y luego volver a irse hacia arriba, ¿vale? Simplemente para confirmar que realmente esta tendencia va a continuar al alza. Lo que pasó con Bitcoin es que directamente el desequilibrio que se generó después de toda esta zona de equilibrio fue tan brutal que en ningún momento tuvo sus correcciones a la zona de 21 y además un poco llevado todo por el FOMO, por Elon Musk, y además por esta actualización que hizo Ethereum de la IP 1559, de hacer la recompra del 70% de la facturación de la quema. Eso llevó también al precio a subir, porque en Analysis on Chain yo estuve viendo que aquí hubo mucha distribución de Bitcoins. El precio de Bitcoin debería haber caído mucho más y no cayó precisamente porque hubo una no manipulación como tal, pero sí una reducción de la oferta y un incremento de la demanda por parte de Ethereum, que estaba todavía muy fuerte en facturación en ese momento, ¿no? Y Ethereum fue el que llevó al mercado al alza en este periodo de julio de 2021 a noviembre de 2021 y aquí ya es cuando se decidieron empezar a subir los tipos de interés por parte de la Fed, a retirar liquidez y derivó en toda esta caída que quiero destacar que cuando cogemos esta zona de aquí de valor que se generó con toda esta zona de acumulación, con este punto de control que tenemos en los 13.713, pero que al final acabó recuperando la última zona de toda esta zona de aquí, ¿vale? De toda esta zona de equilibrio, vemos que realmente el desequilibrio que se generó aquí, ¿vale? Ha vuelto y ha retornado, ¿vale? Ha retornado, aunque fuera mediante la sobreapalancamiento de entidades como Three Arrows o Celsius, el colapso de FTX, pero al final acabó retornando y hemos visto cómo empieza a volver la tendencia alcista en Bitcoin. Esto, afortunadamente, nos da una perspectiva de lo que es la dinámica del mercado actualmente, que pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir algo muy negativo y es que Bitcoin retorne a esta zona de aquí, por lo cual, si retornara a esta zona de aquí de valor o esta zona de subasta anterior, probablemente habría que buscar de nuevo nuevas subidas y en el momento que confirmara nuevas subidas,
Entonces ahí ya sí que podríamos tener una confirmación absolutamente definitiva de que la tendencia alcista de Bitcoin se retomaría independientemente de los máximos decrecientes de lo que es una potencial directriz bajista, ¿no?, que se podría dibujar aquí. Independientemente de eso, la gente podría, o sea, ya se podría empezar a hacer ciertas compras en esta zona. Aún así, y aunque he empezado con los datos en Estados Unidos, tenemos un país que es igual de relevante que Estados Unidos, que es China, que la masa monetaria no para de incrementarla, cada vez se incrementa más la masa monetaria, es espectacular. Y además lo más impresionante de China es que están en deflación, es decir, encima están en inflación, o sea, no están... Dime, Quinn. Félix, sí, ¿quieres compartir con los usuarios dónde sacas esta información? Si tienes alguna web así que está abierta para que la gente pueda revisarlo todo. Por supuesto, podéis ver en la web Trading Economics, se llama así, tradingeconomics.com. Simplemente colocáis Money Supply M2 en el buscador y seleccionáis la de China y podréis ver estos datos. Igualmente, en el caso de Estados Unidos, pues sería elegir Estados Unidos buscando Money Supply M2 y podréis ver cómo Estados Unidos ha ido reduciendo su M2 mientras que China ha ido incrementando su M2. Básicamente, la masa monetaria que existe tanto en efectivo como en depósitos. Luego también, si queréis ver la inflación subyacente en Trading Economics, tenéis que poner la palabra Core Inflation Rate y ahí podréis ver cómo está evolucionando la inflación subyacente cada mes en un histórico, que esto es importante verlo para tener el contexto de la narrativa que yo estoy estableciendo, para posicionarme en el ecosistema cripto. Básicamente, si yo espero que Bitcoin suba, o sea, si yo, por ejemplo, estoy invertido yo, por ejemplo, tengo ciertas inversiones en ciertas verticales de cripto que considero que tienen una narrativa importante a nivel fundamental porque tienen unos modelos de negocio interesantes. Ya lo veremos en otras sesiones más adelante, pero básicamente estos modelos de negocio pues hacen que estos protocolos sean rentables y que puedan ser sostenibles y que aguanten bear markets como el que hemos aguantado, mercados bajistas. Pero aún así eso no es suficiente. El mercado cripto tiene que estar conectado con el mundo real y ahora, desafortunadamente, solo hay dos ecosistemas que están conectados con el mundo real, que son el ecosistema de Bitcoin y el ecosistema de Ethereum. Luego, aparte, tenemos los exchanges centralizados que también conectan con el mundo real, apoyando sobre todo al emprendimiento y a startups, como es el caso de Binance, pero todavía necesitamos que que haya mucho más valor y mucha más conexión con todo lo que sucede fuera de blockchain para que podamos pues, pensar en analizar otro tipo de activos de forma individual, ¿vale? Llevamos 3 ciclos y los 3 ciclos Bitcoin sigue marcando el ritmo del movimiento de la capitalización del mercado. Entonces, yo establezco un poco los factores macroeconómicos, que por ejemplo en Trading Economics podéis ver el Core Inflation Rate, que es básicamente el que toma en consideración la Fed, la Reserva Federal, para bajar los tipos o mantenerlos o subirlos o incluso para reducir la masa monetaria y actualmente todavía está muy lejos del 2%. Es decir, podemos considerar y alguien diría, vaya, el 3% en la inflación debería ser suficiente como para que ya la Fed empiece a bajar los tipos y empiece a imprimir dinero de nuevo porque además Estados Unidos lo necesita porque tiene una deuda muy grande y además, pues oye, que está perjudicando a Estados Unidos, al gobierno, porque tiene que estar pagando encima su deuda mucho más cara y además a un acreedor que es Japón, que Japón es el que más deuda tiene Estados Unidos, que se la va a empezar a cobrar ahora porque empieza a pensar, bueno, primero porque empieza a tener la inflación desbocada, bueno, ya la tiene desbocada, y segundo porque empieza a pensar en esa historia, ¿no? Entonces, claro, dentro de este punto, considero en Bitcoin, Bitcoin contra Tether, contra dólar, que el dólar tiene mucho que decir en este nuevo bull run, pero bueno, cosas de la vida. Coincide que cuando tenemos inyecciones de liquidez por parte de China, porque cada vez que salen datos negativos en China, el Banco Central de China emite dinero, se lo puede permitir. Lo que no quiere es que haya contracción económica mientras puede evitarlo. Entonces, por eso siempre va a estar emitiendo dinero y va a estar bajando los tipos de interés. Vemos que cada vez que hay inyecciones de capital por parte de China, pues tenemos subidas del precio y subidas del precio que ha llevado desde que empezó a imprimir China de nuevo a principios de este año, a partir del 1 de enero, hemos visto a Bitcoin multiplicar por 2, subir un 100%, ¿no? Vale, entonces, dentro de mi narrativa es alcista en Bitcoin. Establecí unas hipótesis la semana pasada
donde seleccioné 2 zonas de valor importantes que sucedieron entre mayo y julio de 2021 y luego ya entre principios de 2022 y julio de 2022, que marcan esos puntos de control o esas zonas que alguien dirá, pero explícamelo, Félix, porque esto no acabo de entenderlo del todo bien, porque esto tiene algún sentido dentro de un análisis y dentro de la narrativa que estás estableciendo. Primero, voy a definir que teniendo en cuenta que todavía estamos lejos de estos puntos de control y que la narrativa ahora mismo puede llegar a seguir siendo alcista, teniendo en cuenta que la inflación subyacente, aunque todavía no llega al 2%, se está reduciendo y que están habiendo inyecciones de capital por parte de China, hay que considerar que estas zonas de subasta pueden representar ciertos sesgos, ¿vale? Y estos sesgos son 2, ¿vale? El primer sesgo es el sesgo del inversor que compró aquí arriba, que se ha visto expuesto a aguantar durante muchísimos meses, por no decir más de un año, el tener Bitcoin en pérdidas, además con el miedo de que Bitcoin vuelva a caer, sin tener realmente la convicción de que esto pueda tener sentido, y que cuando vean que Bitcoin empieza a subir aquí y llega a esta zona, pueda llegar a corregir y entonces hagan o realicen una presión sobre el precio mucho mayor. Los puntos de control que tenemos definidos dentro de estas zonas de subasta, es decir, las zonas donde mayor liquidez, donde mayor volumen de negociación se produjo en estos momentos, los tengo señalados aquí en rojo, que están en los 39.000 y en los 32.800, 33.000, que son zonas que generalmente los traders y las ballenas, las personas que al final mueven cantidades de volumen que no les importa apalancarse, conocen de estos sesgos, intentan jugar, porque al final mueven el mercado y mueven los precios en torno a esta expectativa de que el inversor en Bitcoin que está perdiendo dinero desde hace más de un año, desde hace 2 años, pueda vender sus tenencias, es muy probable. De todas formas, lo que he hecho yo es irme a nivel on-chain, que esto es una de las cosas que quería enseñaros, ¿vale? Y ante la duda, porque on-chain podemos verlo, o sea, dentro de lo que es la cadena de bloques, podemos ver cuántos usuarios están perdiendo dinero ahora mismo, ¿vale? Y dentro de todo de este punto, la verdad es que estamos en niveles, después de caer desde máximos históricos, en niveles donde se ha retomado las tendencias alcistas en Bitcoin desde sus mínimos, que eso también es una de las cosas que a mí también me genera mucha... o sea, mi narrativa alcista me da pie a entender de que probablemente estemos ante un retomo, con casi toda probabilidad, de un reinicio de la tendencia alcista de nuevo. Es verdad que puede que no sea tan vertical como han sido las tendencias anteriores. Pues si nos vamos un poco a los movimientos de las tendencias anteriores, vemos que antes eran súper verticales, ¿vale? Y que cada vez están más inclinadas, las vemos cada vez más inclinadas, por lo cual me puedo esperar que esta pueda incluso llegar a ser mucho más plana. Tiene todo el sentido del mundo. Al final, la capitalización de Bitcoin es tan grande que meterle liquidez a Bitcoin va a ser mucho más laborioso. Podemos contar con que BlackRock y sucedáneos, las otras 7 entidades que quieren aprobar sus trusts para emitir los ETFs de Bitcoin en Estados Unidos, puedan inyectar $1 trillón aproximadamente entre todos. Eso podría incrementar la capitalización, pero eso será gradual. Acabará ocurriendo a lo largo de este año si se aprueban, después del halving de Bitcoin, por lo cual yo no esperaría realmente un gran bull run o un gran movimiento alcista en Bitcoin hasta el segundo trimestre del año que viene, en 2024, donde ya se empiece a descontar ese movimiento. Aún así, yo tengo mi narrativa y mi narrativa en Bitcoin es alcista. Por lo tanto, como mi narrativa en Bitcoin es alcista y analizando la situación actual, ya tengo seleccionados las zonas de subasta más relevantes, ¿vale? A largo plazo. Yo soy ya sabéis que, o sea, bueno, yo dentro de mi tesis y al final hay una parte de mi cartera que la destina a especulación, que lo veremos o sea, ya veremos más adelante, lo veremos en próximas sesiones, teniendo en cuenta ya que mi narrativa en Bitcoin es alcista. Os enseñaré cómo hago yo las entradas a nivel de intradía, pero teniendo en cuenta que mi narrativa es alcista, primero voy a buscar zonas de equilibrio anteriores, porque los desequilibrios, como podéis observar aquí, son estos, ¿no? Estos movimientos que son muy fuertes, estos desequilibrio. El equilibrio es cuando están ahora mismo pues, moviéndose en torno a una zona. Fijaos que, por ejemplo, cuando Bitcoin pasó toda esta zona de equilibrio, cuando
pivotó, se fue directamente a la zona, al punto de control y se fue directamente al siguiente punto de control que tenemos aquí. ¿Vale? Por lo cual, como mi narrativa es alcista, me planteo que el siguiente punto de control puede ser los 33.000, que si lo aguanta, buscaré una nueva entrada en los 33, incluso en la caída de los 30, para irme a los 39. Entonces, este tipo de movimientos spot, pues es algo que a mí me da mucha más confianza que tener que manejar futuros, que, bueno, te puedes encontrar que hay algún factor fundamental que pueda derivar en que haya una venta en pánico, una liquidación fuerte. Pues imaginemos, ¿no?, que la SEC sigue avanzando con sus denuncias y además deniega todos los ETFs y se vuelve completamente irracional. Pues eso podría derivar probablemente en liquidaciones de Bitcoin y eso sería un evento cisne negro que no esperaríamos, que habría que estar preparados y por eso, cuando digo que hay que estar preparados, es que dentro de mi tesis yo intento no exponerme cuando estoy largo, cuando mi narrativa es alcista, es decir, ahora mismo todas las entradas que pueda hacer en Bitcoin, todo lo que me pueda plantear en Bitcoin solo es al alza. Cuando llegue el momento y hagamos un análisis de mercado donde crea que mi narrativa es bajista en Bitcoin, ya os lo comunicaré y os diré, tendré que usar futuros. Tendré que usar futuros o tendré que usar el spot a margen para poder buscar esos cortos. Y buscaré las entradas a cortos que os enseñaré a hacerlas sin ningún problema, ¿vale? Entonces, ya he definido mi narrativa, ¿vale? Podría entrar en más casuísticas on-chain, como por ejemplo un reinicio de la actividad fortísima gracias a los inscriptions. Vemos además un nivel de volumen que se está moviendo hacia la red de Bitcoin enorme desde los exchanges. Vemos también además una zona de actividad de creación de nuevas direcciones en estos puntos de aquí que está volviendo a los niveles de creación de cuando estaba en máximos históricos y aún así, bueno, todavía le quedaría para ver un poquito más de FOMO. La verdad es que tengo demasiadas casuísticas, demasiada narrativa, buena narrativa, como para llegar a plantearme que todavía hay mucho más Bitcoin todavía tiene mucho más recorrido al alza que ofrecer y, por tanto, el ecosistema cripto también, en general, puede llegar a capitalizar más. Como dato, dentro de la relación que tenemos entre los que están en Bitcoin perdiendo dinero y los que están ganando, normalmente solemos empezar a buscar ya liquidaciones, empiezo a cambiar mi narrativa, empiezo a plantearme cortos, cuando cortos más largos, es decir, cortos que son duraderos en el tiempo, cuando veo que la enorme mayoría del mercado ya está en beneficio, ¿no? Que normalmente suele coincidir con momentos en los que más del 90-95% suelen estar ya con beneficio. Ahora mismo todavía hay muchas personas en pérdida y afortunadamente Bitcoin es el activo mejor marketeado del mundo. Es un marketing gratuito que se hace. Básicamente todo el mundo tiene convicción sobre Bitcoin. Nadie es capaz de explicar realmente por qué Bitcoin es una maravilla de criptomoneda y por qué no a lo mejor lo es Bitcoin Cash o por qué no es Litecoin o por qué no lo es Ethereum. Simplemente la narrativa es que Bitcoin es el activo que representa el ecosistema cripto y que representa lo que es la alternativa a la escapatoria de lo que es el control de los estados y sobre todo además viendo un poco todo lo que es la propuesta de las CBDCs que están saliendo por los estados, por lo que teniendo desde el punto de vista fundamental, desde un punto de vista on-chain, que básicamente es lo que combino con el fundamental, mi narrativa siendo alcista, por lo cual dentro de mis puntos de control sigo buscando compras. Ahora mismo yo estoy comprado en Bitcoin, ya termino, perdona. No, sí, ahora mismo... Una pregunta de un usuario que nos ha hecho, porque hablábamos hace poco de los 33. Más o menos preguntaba en qué fechas tenías en tu cabeza que puede llegar a ese punto de control. Bueno, como veis aquí yo tengo una directriz alcista marcada de mínimos crecientes. Esta directriz alcista me ayuda también a establecer ciertos espacios temporales que manejo. Básicamente también como el mercado se tiende a mover también por análisis técnico, pues bueno, aunque para mí es simplemente una referencia, me da una visión de cuánto tiempo puede llegar a tardar el precio de Bitcoin en llegar a los 33. Entonces, realmente aquí tenemos una potencial forma en cuña que si se acaba acuñando, es decir, se acaba realizando y se acaba estrechando, podríamos tener el toque de los 33.000 como muy tarde, a mitades de septiembre. Estamos hablando
de que la última fecha que barajo dentro de una estructura de precio de cuña al alza, de cuña alcista, sería el 15 de septiembre. Hombre, la verdad, personalmente, puede ser que el mercado cripto se mantenga en equilibrio aquí y de repente se lance aquí arriba, empieza a marcar la cuña, rompa al alza o rompa a la baja, vuelva al punto de control de los 30.500, pero, perdona, los 30.500 no, de los 29.600, pero vamos, ahora mismo lo único que te puedo decir es que antes del 15 de septiembre va a ocurrir. Entonces todavía nos quedan 2 meses. Bueno, Insisto, esta es mi visión a largo plazo. al menos hay una horquilla como respuesta para el usuario. De todas formas, como siempre, recordamos que es allí tu punto de vista y que el usuario al final tome sus decisiones. Por supuesto, por supuesto. Bueno, he explicado un poco mi narrativa. Yo creo que en esta sesión la hemos dejado bastante clara. He explicado la parte macroeconómica y sobre todo además que el mercado no está descontando en Bitcoin las buenas noticias macroeconómicas, las está descontando sobre la bolsa. Hay que ver ahora porque viene lo que es temporada de resultados, que mañana ya empiezan a salir los primeros resultados de las primeras empresas en el S&P 500. Y en base a esas expectativas de resultados, si empiezan a estar dentro de lo esperado y empiezan a salir bien, podríamos realmente ver un apetito al riesgo de nuevo por parte de inversores minoristas y también de institucionales. Y de ahí, un descuento de expectativa de que probablemente Estados Unidos no entre en recesión y si no entra en recesión puedas bajar los tipos de interés antes. Bueno, ya BlackRock se ha posicionado y BlackRock ha dicho que no espera una reducción, la verdad. O sea, BlackRock ha dicho que no cree que en 2 años vayan a bajar los tipos de interés y, bueno, digamos que de alguna forma BlackRock domina el mundo. Pues si se exponen y dicen eso, de alguna forma pues tienen el interés de que eso suceda así. También teniendo en cuenta que tienen un posicionamiento en bonos bastante fuerte y bueno, pues para posicionarte en bonos un año y que se bajen los tipos de interés al año siguiente, generalmente eso no suele ser lo normal, por lo cual lo lógico es que nos tengamos que acostumbrar a estos tipos de interés tan altos. Es una impresión de dinero. Es decir, lo que no han dicho es no vamos a dinero, lo que han dicho es no vamos a bajar los tipos. También a tomar en cuenta la lista de Bitcoin, que ahora mismo, sinceramente, sigo buscando puntos de entrada para comprar hasta los 32.800, 33, y si lo superara y se posicionara por encima, los 39.000 sería el último punto de control en el que realmente me plantearía ya empezar a buscar ventas parciales y luego pues comprar de nuevo en 33, ¿no? Esa es un poco mi idea. Y ya, pues la semana que viene, ya conociendo esta narrativa, ya la semana que viene nos metemos con Ethereum, haremos también un análisis de narrativa sobre Ethereum y iremos incrementándolo a otras blockchain. Sin duda. Me quería preguntarte simplemente, que ha habido también un par más de preguntas. Por un lado, tengo un usuario ahora que nos pregunta si cree que va a volver el momento de las altcoins y tenemos otro usuario que nos preguntaba acerca de cuál es tu posicionamiento a nivel personal con respecto a la valoración que tienes sobre la moneda de BNB, Binance Coin. Vale. Bueno, empezando por la sesión de altcoins, las altcoins hay que tener en cuenta de que Bitcoin es el principal actor que atrae generalmente liquidez al ecosistema. Ethereum también lo ha hecho, ¿no? En los últimos 2 o 3 años y son 2 actores, ¿no? Realmente. Entonces las altcoins generalmente se tienden a beneficiar de la depreciación del dólar. Cuando Bitcoin se aprecia, normalmente suele depreciar su contrapartida, que es el denominador, y esta depreciación del dólar suele acabar derivando en una apreciación de las altcoins. Luego hay que tener en cuenta de que cuando hay bull runs y hay apetito al riesgo, normalmente se intentan buscar mayores rentabilidades. Al principio, cuando Bitcoin empieza a subir, el principal sesgo que hay es el de holdear Bitcoin hasta que hay un momento dado en el que parece que Bitcoin, todo el pescado está vendido, o que parece que no va a subir mucho más, o que no me va a dar tanta rentabilidad como a lo mejor si invierto en Matic, o invierto en Polkadot, o invierto en cualquier otra criptomoneda, o en BNB, ¿no? Entonces, lo que es las altcoins acabarán volviendo, más que nada, por un sesgo del inversor de buscar siempre apetito al riesgo y de intentar buscar mayores rentabilidades. O sea que, por supuesto, por descontado, la alt season volverá. Por la parte de BNB, para mí es una de las dos, por no decir bueno, es que Ethereum y BNB para mí son las dos únicas criptomonedas ahora mismo del mercado que tienen valor real.
todas las restos de criptomonedas son criptomonedas utility, que no tienen un mecanismo real de alineamiento con los holders. Cuando nosotros planteamos la inversión en criptomonedas, siempre planteamos que esa inversión tenga el proyecto alineado. Si es un proyecto, por ejemplo, como Chainlink, que veo que hay mucho FOMO alrededor de Chainlink, que hay mucha euforia, que la gente compra Chainlink, pensando en que el token de Chainlink está vinculado con el éxito del proyecto, nada más lejos de la realidad. Todo lo contrario, Chainlink gasta y quema, o sea, gasta, no, perdona, utiliza de su tesorería sus links, los vende en el mercado, presiona el precio a la baja, simplemente para seguir financiando el proyecto. ¿Por qué? Porque sigue subvencionando los oráculos que utilizan actualmente los protocolos dentro del ecosistema de Ethereum. En el caso de BNB no es así. BNB está supeditado, primero, a lo bien o mal que vaya la blockchain de Binance, y segundo, también al compromiso de Binance en la emisión de hacer una quema de tokens cada trimestre. Esto alinea los intereses, porque tú tienes BNBs, que es un utility, que lo utilizas para interactuar en una blockchain, que es la segunda blockchain con mayor actividad del ecosistema y muy especializada, con mucho posicionamiento en gaming, algo en lo que yo creo que es la tesis del próximo bull run. Creo que el gaming va a ser el enorme catalizador que va a acabar llevando a las criptomonedas y seguramente a proyectos incipientes a capitalizar una barbaridad, porque el gaming combinado con NFTs y en blockchains que vayan rápido, ya te digo yo que va a ser una absoluta aberración, y además teniendo pues, empresas como Ubisoft que ya están sacando sus primeros videojuegos en blockchain, con NFTs, incentivando con tokens. Esto va a ser una dinámica que va a estar funcionando. BNB está muy bien posicionada, BNB Chain. El BNB es la criptomoneda nativa de la cadena, y al final hay un incentivo que está completamente alineado con los holders de BNB. Lo cual, mi previsión es, si sigue este nivel de quema de BNB y sigue además este nivel de lockup del staking, que se incrementó hace creo que 6 meses o 8 meses, hace menos de un año, se incrementó el número de validadores en la red de BNB Chain de los 20 y pocos que había a 55. Correcto. Claro, entonces, claro, esto al final acaba derivando también en un bloqueo de más de BNBs, una reducción de la oferta. Además, lo bueno es que los stakers de BNB no tienen un tope, por lo cual al final es una competición. El que más BNBs tenga es el que gana. Esto deriva en más bloqueo. Entonces, pues si asociamos quema con bloqueo, al final vemos unos incentivos ultra alineados con los holders, lo cual a mí BNB me parece una criptomoneda extraordinaria. O sea, me parece que tiene una dinámica del token que es maravillosa y que a largo plazo protege el capital, independientemente de lo que pueda suceder entre medias con historias con la SEC, que básicamente todo el mundo ha tenido historias con la SEC. O sea, el hecho de que Binance ahora tenga una denuncia de la SEC no es que Binance vaya a desaparecer, ¿no? O sea, hay muchas entidades bancarias que han recibido múltiples denuncias de la SEC y ahí siguen y capitalizando y creciendo en bolsa. No necesariamente esto tiene por qué ser algo negativo, ¿no? Perfecto. Genial ese punto de vista. Al final, mira, ha salido la pregunta y la verdad que no venía tampoco simplemente porque somos Binance, ha salido de un usuario. Y aprovecho, eso sí, por decir que también tiene ventajas con productos de Binance. Así que ahora, por ejemplo... Aparte, es verdad, claro, es verdad. Sí, Launchpool, así que si alguien quiere investigar un poco más sobre estos productos, teniendo BNB en vuestras cuentas siempre tendréis ventajas. Luego, darte las gracias por esta sesión, Félix, y en nombre de los usuarios, porque veo que mucha gente te está felicitando y que quieren verte ya la semana que viene. Así que contenido de calidad siempre es más que bienvenido, por eso hacemos estas sesiones contigo. Y como última pregunta, y ya nos vamos, tenemos a Giselle que nos pregunta, ya que tú eres un fan de Ethereum, ¿Ethereum también va a seguir en Bitcoin en su comportamiento, ya que hacías un análisis alcista en el comportamiento de Bitcoin? Sí, hay que tener en cuenta la dinámica del token de Ethereum, ¿no? A Ethereum se le denomina actualmente Ultrasound Money. Considera que es dinero ultrasano, porque su dinámica de facturación, al final lo que ingresa y lo que genera dentro de la red, se utiliza para recomprar y deflacionar la cripto, ¿no? Entonces, pues bueno, mientras que la red sea adoptada y la red tenga movimiento, siempre el valor de, o sea, lo que es la oferta del token siempre va a ser menor. Hay quien dice, no, es que la emisión de Ethereum es infinita. No, no es infinita. Se emiten 2 millones de Ether al año. A ver, para poder igualar
la oferta actual, para que se pueda duplicar la oferta actual y, por tanto, reducir el valor de Ethereum a la mitad, tendrían que pasar 60 años. Sinceramente, eso, o sea, creo que en 60 años tienen que pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, Ethereum tiene una dinámica que a mí me parece extraordinaria, que básicamente es deflacionaria en la oferta, y además el hecho de que paga sobre la facturación a los stakers incentiva mucho también a participar dentro de la red, ¿no? Dentro de la red de validadores, porque bueno, eventualmente pues puedes estar sacando una rentabilidad incluso superior a la de la deuda de los Estados Unidos de América, que ahora mismo es la mejor pagada, ¿no? Y bueno, hay que tener en cuenta que Ethereum es un activo volátil, ¿vale? La deuda de Estados Unidos se supone, los bonos de Estados Unidos se supone que es un activo seguro, aunque bueno, díselo al Silicon Valley Bank, ¿no? Cuando ha tenido que sufrir ese corralito. Entonces, yo diría que normalmente la dinámica del mercado, lo que va a pasar es que todas las criptomonedas se van a mover en la misma, en los mismos porcentajes. Bitcoin se moverá en un porcentaje, Ethereum irá detrás moviéndose en un porcentaje muy similar y eventualmente casi todas se acabarán moviendo en un porcentaje muy similar. Si esperamos un retorno sobre la inversión en Bitcoin de un por 4, probablemente veamos que el resto del mercado, si no hay una dinámica que altere el mercado, como puede ser que Elon Musk se meta a pichear ahí o que empiece a haber una narrativa alrededor de las finanzas descentralizadas, por ejemplo, ¿no? Que DeFi de repente vuelva otra vez a tener un componente de protagonismo, o las NFT. Simplemente si consideramos entrada de capital por parte de fondos de inversión americanos y hongkoneses en China, y simplemente todo se mantiene en una dinámica normal de construcción y de mantenimiento de la actividad, probablemente la apreciación que veamos de Bitcoin será exactamente la misma que veamos de Ethereum. Realmente no veremos nada particular, independientemente de que luego la dinámica que tiene Ethereum le ayudará a mantener el precio mucho mejor. De hecho, vamos a fijarnos en un detalle muy particular, que cuando se ejecutaron los colaterales de Three Arrows y de Celsius y también de Terra, se ejecutaron en Ethereum, se ejecutaron en Ethers. Y esto al final deriva en que Celsius, Three Arrows y todas estas entidades que al final se les ejecutaron sus colaterales tenían Ethers porque confiaban muchísimo en que Ethereum fuera a ser una reserva de valor real. Claro, lo que ellos no contaron es que al final el colateral que es Ethereum se tiene que vender para mantener las posiciones de deuda, porque al final protocolos como Maker o protocolos como Compound o como Aave no van a permitir que se les deba dinero y arruinar al ecosistema, ¿no? Y eso al final hizo que pues esa venta masiva de Ethereum fuera simplemente una liquidación de colaterales, pero no es que existiera realmente usuarios que vendieran Ethereum porque no confiaran en Ethereum, simplemente fue una dinámica de desapalancamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que Ethereum tiene un modelo económico diseñado para aguantar mejor las caídas. Si alguien invierte en Ethereum, si no nos encontramos con una dinámica de desapalancamiento de nuevo, probablemente acabaremos viendo cómo Ethereum aguantará mucho mejor las caídas que Bitcoin o que el resto de las criptomonedas. Por lo cual, pues desde mi punto de vista, creo que Ethereum actualmente y para la próxima década será el mejor activo de inversión, yo creo, de la próxima década. Y si lo comparamos dentro de 5 años o dentro de 7 años con el oro, veremos que su comportamiento ha sido mucho más estable y mucho más creciente que el del propio oro o incluso que el del propio Bitcoin. Yo soy, de hecho, creyente o creo que Ethereum eventualmente acabará superando en capitalización a Bitcoin, pero por un motivo muy específico y muy claro, que es básicamente que los mineros de Bitcoin no tienen ningún incentivo para conservar sus Bitcoins. Tú no necesitas tener Bitcoins para poder minar, con lo cual, todo lo contrario, de hecho, tienes que vender tus Bitcoins para poder seguir minando. Eso deriva en una liquidación de Bitcoins que puede llevar al precio de Bitcoin a caer más. Afortunadamente, a nivel on-chain estamos viendo que estos mineros están aguantando y deben estar pues apalancándose en bancos o pidiendo prestado dinero a inversores para aguantar la operativa sin tener que vender los Bitcoins, porque pensarán que dentro de 2 o 2 años valdrán 3 o 4 veces más. Pero en el caso de. Pero fijaos que realmente la dinámica es bajista en Bitcoin, ¿no? Simplemente hay una narrativa que básicamente todo el mundo se la ha creído, que Bitcoin es el actor, o sea, el activo por iniciativa del ecosistema, que debe ser la alternativa al dólar y la alternativa a la moneda fiat, pero la realidad es que Ethereum el Ether es realmente la criptomoneda real descentralizada
que actualmente se considera como un commodity por los organismos supervisores a nivel global, que realmente protege el valor de los holders. Y esto se acabará viendo en los próximos años. No lo tengo que decir yo. Activos similares como el oro o la plata han tenido modelos de stock to flow similares y se ha visto que han aguantado y han sido considerados refugios de valor. Lo que acabaremos viendo. O sea, yo no soy ningún Nostradamus, estos son datos y lo podremos ver dentro de 3, 4, 5 años si tengo razón o me he equivocado. Félix, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. Doy las gracias a que has venido hoy porque hay usuarios muy contentos de tu análisis. Así que estoy súper contento que les haya gustado tu visión. Sin duda, estaremos contigo, lo digo para aquellos usuarios que les haya encantado la sesión, cada viernes a las 3 con Félix. Y como siempre, es un placer estar contigo. Mil gracias por estar aquí y te vemos el siguiente viernes aquí con nosotros en el canal, ¿de acuerdo? Igualmente, Kim, muchísimas gracias a ti por la invitación y gracias a todos por vuestras preguntas y encantado de responderlas. Perfecto. Nos despedimos de todos aquí los que estéis en casa y nos vemos el viernes a las 3. Un saludo, Binance. Un fuerte abrazo.